Bueno, vamos a continuar. Hasta ahora estuvimos hablando de qué es una neurona, de qué es una red neuronal, cómo es que empiezan a aprender y hablamos muy genéricamente del proceso de entrenamiento. Entonces ahora vamos a ir estudiando paso a paso ese ciclo de entrenamiento, qué es lo que va pasando dentro de la red. Les voy a ir mostrando algunas fórmulas, no para que se las sepan de memoria, pero sí para que entiendan cómo se justifica matemáticamente todo este proceso. Dentro del proceso del entrenamiento, dijimos que teníamos 3 etapas. Una de ellas era el forward propagation. Vamos a hablar puntualmente de qué es lo que pasa cuando se estimula la red neuronal con una entrada, cómo van propagando hacia adelante, ¿sí?, esas reacciones hasta llegar a la salida. Entonces, acá tenemos un esquema básico de una red neuronal, nada más que en vez de estar así horizontal, lo tenemos en forma vertical. La entrada está acá abajo, la salida está arriba, por lo tanto lo que está en el medio es la capa oculta. Vamos a ver puntualmente, cuando hablamos de todas estas arquitecturas y hablamos que son modelos matemáticos, alguna información de qué tipo de datos estamos trabajando, ¿sí?, y las funciones que acabamos de nombrar. Entonces, dentro de las entradas, vamos a trabajar con valores que van a pertenecer a los números reales. Van a ser cualquier número o valor real. ¿Por qué? Porque son valores que necesitamos para poder operar. La máquina necesita tener algo numérico, ¿sí?, cuantificable, para poder operar. Y ahí me van a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos en el uso de imágenes? ¿Cómo hacemos en el uso del audio? ¿Cómo hacemos en esas cosas que no son números? Existe un proceso de digitalizar esa información y transformarla en algo que la máquina o el modelo lo pueda entender. Una vez que estimulamos la entrada con esos valores, vimos que dentro de cada neurona y dentro de la capa oculta teníamos la función mágica del Deep Learning, donde tenemos los pesos por las entradas más su bias. A eso le aplicábamos, a la sumatoria de todo eso le aplicábamos una función de activación y de ahí obteníamos la predicción. Por lo tanto, cuando estemos trabajando en capas ocultas, acá tenemos una, pero podemos tener varias, vamos a estar hablando de este tipo de funciones. Por eso yo les decía que en cada una de las capas, en cada una de las neuronas que están dentro de la misma capa, comparten la misma función de activación. Pero como cada una va a tener un peso distinto, voy a tener esta función de activación en la versión H1, H2, H3, H4, H5, y voy a tener una H, ¿sí?, por cada una de las neuronas que componen esa capa. Y lo mismo va a pasar hacia la salida. La salida va a ser una función de activación distinta, ¿sí?, donde voy a obtener lo que me viene de las entradas H, ¿sí?, por eso acá dice H, porque es lo que me viene de la capa oculta, más los pesos que tiene ponderado, por los pesos que tiene ponderado esta capa, más su propio bias, ¿sí?, y eso me va a dar un valor de salida. En este caso, tengo 3 neuronas de salida, por lo tanto, voy a tener la función O, voy a tener la O1, la O2, la O3. En el caso que yo quiera hacer, por ejemplo, una clasificación de 3 valores y quedarme con el más probable, o ver cuál es el que más se usa, lo que cambia es la función final, que se termina usando, por ejemplo, una función SOCMA, que la función SOCMA me dice, de las que tienen el valor mayor, el valor mayor de estas 3 neuronas, es la que tomo como salida. Esto es en cuanto a las funciones. Esto es lo que pasa durante la propagación hacia adelante a nivel matemático. Por eso es muy importante entender
¿Qué es la función de activación? Porque la función de activación es la que me va a dar la predicción en cada capa y en cada neurona. Cuando estamos hablando de estos valores y que estamos trabajando con los W, con el B, con los H, lo que estamos trabajando en realidad son con matrices. Las entradas van a ser valores reales. Cuando yo multiplico todos estos valores reales, que en realidad son 4, esto es como si fuese un vector de valores, 4 valores. Si cada vector está relacionado, cada neurona está relacionada con la capa siguiente, por lo tanto voy a tener varios W por cada neurona. Con lo cual voy a tener un montón de flechitas, voy a tener otro vector de Ws. ¿Qué tamaño va a tener esos W? Va a ser de una matriz de M por N, una matriz cuadrada. ¿De qué va a depender? Ese M y ese N va a depender de la cantidad de entradas que tenga y de la cantidad de neuronas que tenga. Por lo tanto, esta W que estamos teniendo acá, en realidad es una matriz que va a ser de M por N. En este caso tengo 4 valores, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4 valores que va a corresponder a este H1. Porque tengo 1, 2, 3, 4 valores que le ingresan. A esta otra le van a ingresar otros 4 valores. ¿Sí? Y así me va a pasar con las 5 neuronas. Por eso tengo de M por N. Tengo 4 entradas, 5 neuronas. 5 por 4, 20. Voy a tener una matriz de 20 valores, que son la cantidad de flechitas que tengo acá. Entonces lo que estamos multiplicando cuando usamos la W, lo que estamos usando en realidad son ese conjunto de valores. Por eso se necesita mucho poder de cómputo, porque no estamos computando un único valor, sino que estamos computando matrices. Las W acá van a ser de la forma M por N. Los bias van a ser números reales, pero como cada neurona va a tener su propio bias, esto también va a ser un vector. Y lo mismo va a pasar en esta última capa. Vamos a tener un W que también va a ser una matriz y vamos a tener un vector con sus respectivos bias. Resumiendo, si tenemos que ver esto en el esquema que yo les había dado del profesor que aprende y arma una red neuronal para poder corregir las pruebas, aplicando todas estas fórmulas, ¿en qué parte de este gráfico estaría cada parte de esta fórmula? Bueno, vamos a traernos la fórmula que acabamos de ver de una capa oculta y vamos a ver dónde estaría cada una de estas variables en este esquema. Las X está acá, la W está acá. Pero como vimos recién, no tenemos un único valor, sino que tenemos un vector de Ws y un vector de X. Por lo tanto, estamos trabajando con vectores. Y si esto lo multiplicamos por la cantidad de neuronas que hay en una capa, se terminan teniendo matrices cuadradas. El bias que teníamos en la fórmula, ¿dónde está este esquema? Acá abajo, en el umbral, en el W0, en el que determina cuándo se activa o no se activa esa neurona, a partir de qué valor, el valor mínimo. Toda esta sumatoria que estamos haciendo acá de la multiplicación por el bias, ¿dónde va a estar toda esta sumatoria? Acá en este cuerpo. Al resultado, por eso lo tenemos entre paréntesis, le aplicamos una función de activación, que es esta que tenemos acá. Es esta parte. Y la salida simplemente va a ser la H, ¿sí? Que es la que vamos a obtener en este extremo. Esta es la función matemática que representa este esquema y es el que usamos dentro de esta red neuronal. Cada una de estas neuronas tiene esta función matemática. Cada una va a tener unos W distintos
y va a terminar de generar su propio aprendizaje. La sumatoria del aprendizaje de cada una de estas neuronas es lo que ayuda a la capa siguiente a resolver problemas más complejos. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora vimos la capa oculta, vamos a ver qué pasa con la parte de la salida. En la salida, según el tipo de problema que nosotros queramos resolver, vamos a tener distintas funciones de salida. En el caso que queramos hacer una clasificación binaria, por ejemplo, hace clic o no hace clic, la probabilidad de que lo haga, la última capa va a tener la función sigmoide. En el caso que yo quiera hacer una clasificación donde tenga que decir, por ejemplo, reconocer varios animales de una imagen y poder decir si es un perro, un gato, un canario o lo que sea, lo que vamos a trabajar va a ser la función SOCMAC. La función SOCMAC lo que me va a decir, como voy a tener una salida múltiple con muchos valores, por ejemplo, 3, 5 y 1, ¿sí? Tengo 3 valores. ¿Qué es lo que me dice la SOCMAC? Me va a calcular y me va a dar la probabilidad del valor más alto. Por eso ese es el max. Genero una lista de probabilidades con todas las clases, ¿sí? Yo tengo una imagen, le pongo una imagen y puede ser un gato, un perro o un canario. El valor más alto es el del perro. Por eso me dice de que pretende y que sea ese el valor. Matemáticamente, esto se representa que la sumatoria de todos estos valores me debe dar la probabilidad total, que debe ser un 1. Por lo cual, esto que acabo de escribir acá no es del todo correcto. Debería ser, por ejemplo, algo así. Tengo el 0.2% que sea un gato, el 0.7 que sea un perro y el 0.1 de que sea un canario. La sumatoria me termina dando el 1, ¿sí? Y la clase, si esto es gato, perro y canario, la de mayor valor es esta. ¿Sí? Por eso, para cuando tengo una clasificación múltiple y me tengo que quedar con la de mayor valor, no se usa una sigmoide, porque la sigmoide solo tiene 1 o 0, se usa la SOCMAC. Y después tenemos el caso simple de la función lineal, que en ese caso tengo un montón de valores y trato de aproximarlo con una regresión.